Bienvenidos, bienvenidos todos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna. Estamos emprendiendo este proyecto con la utopía de cambiar el mundo, de producir un mundo nuevo, un mundo mejor para todos. Y como parte del proyecto queremos traer información, sobre todo repasar la historia mundial y en este caso la historia de México para captar la esencia de la historia, sobre todo cuando se trata de México, que desde 2018 se emprende un nuevo proyecto con Andrés Manuel López Obrador y se ha desatado bastantes cosas positivas, pero a la vez también cosas difíciles de asimilar por parte de la población de México. Y la intención es conectar el pasado con el presente, porque tengo la convicción de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente, un historiador, ha escrito 20 libros, conoce bien la historia y capta él. De hecho, nunca se me olvida una persona que entrevisté en Jalisco que me dijo que él creía que Andrés Manuel encarnaba todos los conceptos de todos los líderes mexicanos, presidentes, dígase, y de otra índole, que expresaron y se esforzaron por servir a México y traer bienestar para todos. Entonces Andrés Manuel capta esa esencia, esa historia. Entonces la idea es ver qué pudo haber visto él. Y lo que nos trae hoy, en el programa de hoy, todavía en el contexto de la revolución, el presidente Adolfo López Mateos. Vamos a hacerlo en dos programas, pensé que podía hacerlo en uno y estamos tratando de resumir un poquito más los temas para que no se hagan tan largos. Perdón, pero en esta ocasión pues tuve que hacerlo en dos. Quiero decir, antes de entrar ya en materia, que López Mateos es el primer presidente en quien yo vi de una manera más plena. Por supuesto, todos construyen, edifican sus conceptos, sus ideales y sus proyectos en base a los anteriores, dígase Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Pero López Mateos realmente me dejó un buen sabor de boca en el sentido de que se asemeja muchísimo al proyecto de AMLO, así, tal cual. He visto destellos, cosas concretas aquí y ahí, pero nada como este presidente. Así es que al entrar en materia, les invito a que tengan presente este concepto de que Adolfo López Mateos empieza a echar ese cimiento más concreto y sólido de lo que ahora conocemos como la Cuarta Transformación. Así es que tienen eso como introducción y ahora sí vamos a entrar en materia. Esto es lo que tenemos entonces preparado para el día de hoy con relación al presidente Adolfo López Mateos. Estamos de nuevo en la esencia de la historia de México. Estamos en la tercera transformación de México, la revolución, con Madero, Carranza, Obregón, Calles, Cárdenas, Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines. Son los presidentes que ya hemos repasado. Ahora vamos a Adolfo López Mateos. Vive de 1910 a 1969, gobierna de 1958 a 1964. Ya vamos en el 64. La idea es llegar al presente. Primero, es importante entender el México en el mundo, México en el mundo de la época, o sea, qué estaba pasando en el mundo durante la gestión gubernamental de Adolfo López Mateos. Bueno, número uno, estamos hablando al final de la década de los 50, la Guerra Fría. El mundo estaba polarizado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, trenzados en una guerra espacial. México buscó mantener una postura neutral, evitando alinearse completamente con alguno de los dos bloques. También se daba la descolonización. Muchas naciones africanas y asiáticas obtuvieron su independencia en esta época, lo que generó un nuevo escenario geopolítico a nivel mundial. También había el concepto del nacionalismo. En América Latina, el nacionalismo y el descontento social eran una fuerza creciente, influida en gran medida por la Revolución Cubana. México mantuvo una política de no alineación y un equilibrio entre el socialismo y el capitalismo, que era lo que prevalecía con la Guerra Fría, obviamente, el socialismo por el lado de Rusia, capitalismo por el lado de Estados Unidos, mientras promovía el desarrollo económico a través del desarrollo estabilizador. Y esta frase va a ser importante en la gestión de Adolfo López Mateos. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Pues desarrollo estabilizador. México implementó una política económica enfocada en el desarrollo industrial y la estabilidad de precios, lo que le permitió crecer a un ritmo elevado durante esos años. La política exterior, a pesar de la polarización global, México mantuvo una política exterior activa y negoció la resolución de conflictos internacionales y promovió la paz. Muy bien, uno más, la diplomacia, se impulsó la diplomacia manteniendo buenas relaciones con Estados Unidos a pesar de las tensiones generadas por la Revolución Cubana. Aquí la Revolución Cubana se vuelve a mencionar. Y muy bien, ahora entramos a la vida de Adolfo López Mateos. Vamos a hablar un poco de su familia. Él nace en 1910 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Su padre fue cirujano dentista y su madre fue profesora y estuvo emparentada con destacados escritores y periodistas liberales de la época de la Reforma.
se puso en duda, interesante este punto, su nacionalidad mexicana. Estamos hablando de Adolfo López Mateos, pues se le atribuía haber nacido en Guatemala. Algo que va a ser importantísimo, que me llamó a mí mucho la atención, es su preparación. Y no solo la de él, muchos de los presidentes de México muy bien preparados. Vamos a hablar de la preparación de Adolfo López Mateo. Estudió en el Instituto Científico y Literario, ahí también trabajó como bibliotecario, fue profesor en materias de historia universal y literatura iberoamericana en la Escuela Normal de Toluca. Destacó como deportista en diversas disciplinas como el boxeo y sobre todo como magnífico orador. Participó en el movimiento estudiantil que logró la autonomía de la UNAM y se integró al directorio estudiantil del Comité Pro José Vasconcelos, quien fue candidato a la presidencia de la República. Otra parte de su preparación, fue representante del Estado de México en la convención antireeleccionista. Durante la campaña electoral del Partido Antireeleccionista y Democrático Nacional, que apoyaba a Vasconcelos, resultó asesinado su amigo Germán del Campo y López Mateos resultó herido en la cabeza, afortunadamente sin mayores consecuencias. López Mateos afirmó los ideales de la nueva generación. Habló concretamente del significado y los alcances del vasconcelismo. ¿Qué era? El vasconcelismo era un proyecto educativo y cultural impulsado por José Vasconcelos en México, enfocado en la alfabetización, la creación de una identidad nacional a través de la educación pública y el arte y la formación de ciudadanos integrales. Sus principales pilares fueron la creación de la Secretaría de Educación Pública, las escuelas rurales, una vasta campaña de alfabetización y la promoción de la lectura y las artes. Al ganarle abrumadoramente las elecciones Pascual Ortiz Rubio del PRN a Vasconcelos, López Mateos temió ser perseguido y salió del país y tras unos meses de estancia en Guatemala, regresó a México en 1930. Estudió jurisprudencia entre el 30 y el 34 y escribió su tesis profesional sobre delitos en contra de la economía política. ¿Qué les parece esta tesis? Delitos en contra de la economía política. En esos años participó en la fundación de la Unión de Estudiantes Pro Obreros y Campesinos y la Unión de Escuelas Nocturnas para Trabajadores. En 1931 pronunció el discurso oficial en el centenario de la fundación del Instituto Científico y Literario de Toluca. Muy bien preparado, Adolfo López Mateos. Por su oratoria brillante, fue invitado a ser secretario particular del coronel Filiberto Gómez, gobernador del Estado de México. Después fue secretario particular de Carlos Riva Palacio, presidente del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, así como secretario general del Comité Regional del mismo partido en el Distrito Federal. Más sobre su preparación. De 1933 al 43, trabajó como interventor del Banco Nacional Obrero de Fomento y en los talleres gráficos de la Nación, donde promovió la elaboración de libros de texto gratuitos inspirado en las ideas de El Nigromante. Estamos en guerra en contra de la ignorancia de nuestros niños en un país gobernado por conservadores ilustrados que no los dejan progresar ni evolucionar. ¿Qué les parece? El nigromante, entre comillas, fue el apodo de Ignacio Ramírez, un influyente liberal mexicano del siglo XIX, conocido por su pensamiento laico, su labor como escritor, abogado y político. Utilizó este seudónimo para mostrar la terrible realidad, entre comillas, que se oponía a los ideales y, desde la razón, iluminó el país a través de su crítica y su firme compromiso con la educación como motor de cambio. Fue director de educación extraescolar y estética de la SEP y en 1941 pronunció un magnífico discurso que impresionó tanto a Isidro Fabela, fundador del poderoso grupo político llamado Atlacomulco, que a partir de entonces lo incorporó a sus actividades políticas, por lo que cuando Fabela fue gobernador del Estado de México de 1942 al 45, López Mateos ocupó la dirección del Instituto Científico y Literario de la misma entidad, en cuyo puesto fundó la Escuela de Pedagogía antecedente de la Normal Superior. ¿Qué les parece? Bien vinculado entre todos sus logros a la educación. Después Fabela lo integró a la campaña presidencial de Miguel Alemán, en la cual López Mateos fungió como brillante orador y finalmente en 1946, cuando Fabela fue candidato al Senado de la República, lo dejó en su lugar cuando Isidro salió del país al ser designado embajador de México ante la Corte Internacional de Justicia. En el Senado, Adolfo López Mateos fue miembro de la Gran Comisión y de otras, como la de instituciones de moneda y crédito, de estudios legislativos, de Hacienda y de relaciones exteriores, lo cual le permitió asistir a numerosas reuniones internacionales y pronunciar un discurso en la UNESCO,
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y así vemos toda su preparación, definitivamente un hombre muy, muy preparado. Simultáneamente fue secretario general del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, secretario general del PRI entre 1951 y 52, bajo la presidencia del general Rodolfo Sánchez Taboada, y desde este cargo coordinó la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, con quien desarrolló una estrecha amistad. En septiembre de 1951 sufrió la pérdida de su hermana Esperanza, que era traductora de B. Traven y activista cercana a Vicente Lombardo Toledano, que poco antes de su muerte participó en la huelga de los mineros de Nueva Rosita. Al tomar posesión como presidente de la República el 1 de diciembre de 1952, Ruiz Cortines nombró a López Mateos secretario de Trabajo y Previsión Social. Al frente de esta dependencia promovió la creación de la Confederación Regional Obrera y Campesina, CROC, en la que se fundieron la Confederación Proletaria Nacional, la Confederación de Obreros y Campesinos de México, la Confederación Única de Trabajadores y la Confederación Nacional de Trabajadores. Resolvió conflictos obreros patronales, conjuró en 1954 la amenaza de huelga general que había surgido a raíz de la devaluación de la moneda nacional, concilió 2.810 conflictos obreros patronales, arbitró 4.199, declaró improcedentes 441, indujo 7.891 desistimientos y resolvió 20.088 por convencimiento de las partes. El partido de López Mateos, inició su carrera política trabajando para el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, antecedente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Como miembro del PRI ocupó diversos cargos: secretario general, senador y secretario del Trabajo. Organizó la campaña de Adolfo Ruiz Cortines, candidato del PRI. En 1957 fue elegido candidato presidencial por el PRI y se convirtió en el único caso en la historia del partido en el que un secretario de Trabajo accedía directamente a la presidencia sin ser el secretario de Gobernación, que era lo común. Perfecto. Y ahora sí vamos a su presidencia. Elegido. El presidente Ruiz Cortines inauguró la práctica del tapadismo, que consistía en mantener oculto a su sucesor para evitar que fuera frustrada su candidatura, y rompió así la tradición de que el secretario de Gobernación fuera el sucesor de la presidencia. Logró imponer sin graves fricciones a López Mateos, quien, al ser destapado, entre comillas, el 4 de noviembre de 1957, renunció a su cargo de secretario el día 18 siguiente. En la víspera, sorpresivamente, había sido designado por el PRI candidato a la presidencia de la República por el periodo comprendido el 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Se unieron a su postulación el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, Partido Popular, PP, y Partido Nacionalista Mexicano, PNP. Rinde protesta como candidato con las palabras, y aquí vamos, en este programa decidí incluir citas textuales de López Mateos, porque me parece que es donde conecta a la perfección con los conceptos de Andrés Manuel, y me pareció muy positivo, muy bueno, cuando se trata de rescatar historia, rescatar esencia, conectar pasado con presente, incluir estas citas. Así es que aquí vamos. Se abre comillas. En esta época, nuestro objetivo económico fundamental es la industrialización. Industrialización. Ella crea un mejor nivel de vida y una concepción de nuestros problemas que se proyecta sobre el panorama nacional. Industrialización no quiere decir aglutinamientos de plantas fabriles sin orientación adecuada, sino la correcta aplicación de nuestros recursos para lograr una producción que garantice la vida de nuestra población en aumento. Para realizar mejor este propósito es necesaria la coordinación de la iniciativa privada y de la pública para que armónicamente realicen sus actividades en los campos que les son propios. El Estado debe crear incentivos que impulsen a la empresa privada a desarrollar sus esfuerzos dentro de los marcos señalados por el interés de la colectividad, evitando o sancionando toda forma de acaparamiento o de monopolio. Asimismo, lanzó una invitación a participar durante la campaña en la formulación del programa concreto de gobierno en los consejos de planeación económica y social establecidos por el PRI. Esta cita es bárbara porque muestra su concepto de lo que es el capitalismo y el socialismo, la parte que juega el gobierno y la parte que juega el sector privado. Importantísimo captar estos puntos porque esto se hace presente de manera clara en la gestión a partir de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Su gestión económica. Su lema fue por un México mejor. No tuvo competencia. Mediante los consejos se demandaba estabilidad y armonía políticas y unidad nacional para dar continuidad al modelo de desarrollo de la Revolución Mexicana.
Sin saber esto, obviamente es un proceso, yo he vinculado a todos estos presidentes a la Revolución Mexicana y esto me lo confirma. La unidad nacional para dar continuidad al modelo de desarrollo de la Revolución Mexicana. Sigue siendo parte de la Revolución Mexicana todo esto. Su único opositor fue Luis H. Álvarez del Partido Acción Nacional, el PAN, que realizó una campaña de ataque y, en esencia, proponía libre curso de la iniciativa privada para impulsar la industrialización. Esto realmente es el meollo del asunto entre capitalismo y socialismo. El capitalismo quiere un libre concurso, un libre mercado. Dejen que el mercado trabaje y solo se va a regular, la mano invisible le llaman. Mientras que el socialismo habla de que debe ser regulado y controlado por el Estado. Ahí radica la gran diferencia entre estos dos modelos y es importante tenerlos muy, muy presentes siempre. El 6 de julio de 1958 se efectuaron las elecciones federales por primera vez con la participación de la mujer en los comicios presidenciales. Extraordinario, extraordinario. Adolfo López Mateos asume la presidencia el 1 de diciembre de 1958 en el Palacio de Bellas Artes. El mundo pasaba por un periodo de relativa tranquilidad, de coexistencia pacífica. Un grupo de países subdesarrollados se declaraban no alineados, otro término importantísimo. Todos esos países que no concuerdan con los conceptos de Estados Unidos, y podríamos decir aún, bueno, nos quedamos con Estados Unidos, se autodenominan países no alineados con las potencias que se disputaban la hegemonía mundial. La ONU proponía que la década de los 60 fuera la década del desarrollo, planeado y promovido por la administración pública y la ayuda internacional. Se vislumbraba así una era de esperanza en la que la cooperación entre las naciones traería el progreso material y la paz para todos los pueblos, aún para los más pobres. Pues ahí tiene, así es como estamos viendo lo que es la presidencia de Adolfo López Mateos. México podía gloriarse de su crecimiento económico y de su estabilidad política. Habían transcurrido casi 50 años desde el inicio de la Revolución Mexicana y los avances eran notables en la industrialización, en la creación de empleos bien pagados y en materia de infraestructura se había construido grandes obras de riego, electrificación y carreteras. Lo mismo había grandes avances en la educación, la salud, la seguridad social y la vivienda. Había surgido una amplia clase media, resultado de la movilidad social, otra frase importante, movilidad social, y de la urbanización acelerada. Todos estos beneficios estimulaban un amplio apoyo de la población al gobierno y al régimen político, aunque existieron sectores importantes marginados del progreso alcanzado y la disidencia fuera reprimida periódicamente. Esto va a ser una mancha en la presidencia de Adolfo López Mateos, que reprimió la disidencia. Exhortó así a sus colaboradores, se abre cita: señores, hemos tomado posesión por mandato supremo del pueblo, del poder ejecutivo de la nación. Pero antes de llegar aquí, afuera, hemos abandonado los hábitos de nuestras diferencias políticas y personales para no lastimar a ninguno de nuestros compatriotas. Es necesario, porque es una obligación indeclinable, atender y servir sin distinción de credos ni partidos a todos los que vengan a nosotros. A nuestros adversarios políticos de ayer, tratarlos como amigos y, de ser posible, aprovechar su colaboración en bien del país. Que desde hoy nuestras puertas permanezcan abiertas para todos los mexicanos y hagamos honor al mandato que el pueblo nos ha conferido. Esto escrito por Silva Rojas César, Adolfo López Mateos, así era él. López Mateos renovó la esperanza en la Revolución Mexicana. Imagínese usted, López Mateos renovó la esperanza en la Revolución Mexicana y en el futuro promisorio de México, en una época en que para no pocos priistas el socialismo era el destino histórico. Imagínense, en una época en que para no pocos priistas el socialismo era el destino histórico de la humanidad, López Mateos, a raíz de una declaración del presidente de la Gran Comisión del Senado, Manuel Moreno Sánchez, de que el gobierno era de izquierda, expresó el 1 de julio de 1960 en Guaymas, se abre cita: la línea de política a la derecha o a la izquierda debe ser tomada desde el punto de vista del cual es el centro. Debe ser tomada desde el punto de vista de cuál es el centro. En realidad, ustedes conocen cuál es el origen de nuestra Constitución, que emanó de una revolución típicamente popular y revolucionaria, que aspiraba a otorgar a los mexicanos garantías para tener mejores niveles de vida en todos los órdenes, a una mejor educación, a la salubridad, a la dignidad humana. En ese sentido, nuestra Constitución es, de hecho, una Constitución de origen popular de izquierda, en el sentido que se le quiere dar a la palabra izquierda en México. Ahora, mi gobierno es, dentro de la Constitución, de extrema de izquierda. Mi gobierno es, dentro de la Constitución, de extrema izquierda. Sus palabras escandalizaron al PAN, a la prensa y a algunos sectores empresariales que temían una expansión estatal que redujera su campo de acción e influencia, pero tras los dos últimos gobiernos conservadores de Alemán y Ruiz Cortines, trajeron nueva fe
en una revolución que muchos consideraban ya agotada. Extraordinario. En su segundo informe de gobierno abundó en lo que quizás consideraba un gobierno de izquierda, como aquel que sujetaba la propiedad privada al interés social, conservaba para la nación la propiedad de sus recursos naturales, tutelaba los intereses de obreros y campesinos y usaba el poder en beneficio de la gente y no a favor de unos cuantos privilegiados. ¿Les suena conocido estas palabras? Claro que sí, con AMLO, ¿verdad? Poseer o disfrutar de la propiedad de bienes debe constituir una función social que beneficie a todos y que no tienda a la estéril acumulación que origina el dispendio de los recursos o la explotación del hombre. La propiedad privada, social o nacional debe cumplir su finalidad productiva mediante el trabajo, ofreciendo a todos los mexicanos las mismas oportunidades para participar en el patrimonio común. Qué palabras, qué conceptos tan maravillosos, me parece a mí. Los procedimientos empleados para realizar nuestra revolución, sigue diciendo López Mateos, se contienen en el vasto sistema de la reforma agraria, en las leyes tutelares y la estructuración sindical de los trabajadores mexicanos, en el organismo educativo nacional, en el esfuerzo sistemático de nuestra industrialización, en la nacionalización y mexicanización de las actividades y los recursos básicos que fomentan las tareas de todos, en la expansión constante de los servicios sociales frente al desamparo, la enfermedad y la inseguridad, en el conjunto de instrumentos financieros al servicio del campo, de la industria y del comercio, y en el Plan Nacional de Obras Públicas que tiende a transformar y mejorar el ambiente natural para hacer más fecundo el trabajo y a estimular la inversión productiva, garantizando sus legítimos resultados. Estas palabras son como para enmarcarlas, son maravillosas de lo que entiende un presidente, lo que entiende que debe ser su función en el gobierno ante el pueblo, los trabajadores y sobre todo el sector privado. ¿Cómo se conjuga todo esto? Este párrafo realmente describe cuáles eran los ideales de Adolfo López Mateos, que 100% se apegan a lo que en la cuarta transformación sería la gestión de Andrés Manuel López Obrador, seguida por Claudia Sheinbaum. Extraordinario. En suma, para López Mateos, se abre cita, el Estado tiene la responsabilidad, conforme a las leyes básicas de la nación, de promover y encauzar el desarrollo económico, que ya no puede ser tan natural ni espontáneo, o sea, la mano invisible, ¿recuerdan? No para sustituir a la iniciativa privada, no, sino para crear las condiciones que estimulen las actividades productivas. Para mejor realizar este propósito, es necesaria la coordinación de la iniciativa privada y de la pública para que armónicamente realicen sus actividades en los campos que les son propios. El ahorro interno debe satisfacer nuestras necesidades y complementariamente, cuando ello tenga efectos benéficos, procuraremos recursos provenientes del exterior. Conforme a esos pensamientos, con Antonio Ortiz Mena al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inició la política económica conocida como el desarrollo estabilizador, que, por medio de la estabilidad monetaria y de los precios, logró dar equilibrio a la balanza de pagos, detuvo el alza del costo de vida y avanzó en el desarrollo de industrias básicas. Al efecto, la estabilidad monetaria se mantuvo mediante la limitación y sustitución de las importaciones y el fomento a las exportaciones de bienes y servicios. Y la estabilidad en los precios se logró por medio del control del gasto público, la reestructuración administrativa para aprovechar mejor los recursos financieros disponibles, el aumento de los precios de los bienes productivos por el Estado y de las tarifas de los servicios públicos, así como la reducción de los subsidios existentes. La inversión pública se orientó hacia sectores como la producción de alimentos y de insumos básicos. Se buscó establecer el control de precios por medio de la acción administrativa gubernamental. De este modo, el gobierno de López Mateos pudo lograr tasas de 6% de crecimiento anual y de 52% de la industria a lo largo de su sexenio, lo que se reflejó en el mejoramiento del nivel de vida de la mayoría de la población. Según Enrique Semo, en su libro El ocaso de los mitos, se abre cita, Cárdenas inauguró la época Cárdenas inauguró la época del corporativismo. López Mateos presidió su bonanza. Las articulaciones entre el capital estatal, el privado y el extranjero alcanzaron por aquellos años su madurez. Pues es así como llegamos entonces al final de la primera parte de este programa. Hablaremos sobre la mancha que mencioné anteriormente, que fue su persecución de los disidentes. De eso hablaremos en el próximo
programa. Bueno, pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hasta este punto. Ojalá que encuentre estos programas educativos y sobre todo informativos que renueven y que nos transformen, que nos ayuden a conectar el pasado con el presente y sobre todo a conectarnos con el presente, con el actual el gobierno, digamos, de Morena, siempre y cuando veamos esa conexión, esa continuidad, no es nada nuevo, está siguiendo una línea ya trazada desde antes de la revolución, ya en la reforma, pero más concretamente en la revolución, y de eso se trata, porque estamos en una coyuntura importante en la vida de México y creo que la historia nos podrán ayudar a entender mejor qué está sucediendo para luego decidir si conviene apoyar lo que está sucediendo en México. Y tengo la convicción de que podría ser este un modelo para otros países. Recordemos que este proyecto se llama Estados Unidos, México, Mundo. En Estados Unidos es la fuente de muchos de los problemas. Necesitamos una solución para producir un mundo nuevo y México podría ser un ejemplo de ese cambio. Le agradezco nuevamente, pásela muy bien. Nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.